Hoy vamos a meternos de lleno en una etapa que es, bueno, un auténtico campo de minas, la adolescencia. Uf, sí. Tenemos sobre la mesa unos textos académicos de la Facultad de Lenguas y Educación que hacen una radiografía muy completa de los problemas y las señales de alerta de esta fase. Ujú. Nuestra misión hoy es entender las conductas de riesgo más comunes, desde los trastornos alimentarios al consumo de sustancias, para saber de dónde vienen y qué se puede hacer. Has puesto el foco justo donde hay que ponerlo. Y antes de sumergirnos, si te parece, en los problemas concretos, ¿Sí? es vital que entendamos dos conceptos que son como la piedra angular de todo esto. ¿Cuáles? El autoconcepto y la autoestima. Si no tenemos esto claro, es imposible comprender por qué un adolescente puede llegar a tomar ciertas decisiones. Vale, vamos a desgranar este. Empecemos por ahí, entonces. Según las fuentes, el autoconcepto es la idea general que tienes de ti, ¿no? ¿Tú quién soy? Eso es. Que en la adolescencia está en plena construcción. El cuerpo cambia, la mente empieza a pensar en abstracto, esa necesidad de independencia. ¿Todo a la vez? Y luego está la autoestima, que sería, pues, la nota que le pones a ese quién soy. Exacto. Y en la adolescencia, estos dos pilares se tambalean muchísimo. Es una tormenta perfecta. ¿Por qué? Tienes que hacerte un cuerpo que no reconoces, lidiar con una sexualidad que despierta y encima la sociedad te presiona para que empieces a planificar tu futuro. Vaya cóctel. Si a todo eso le sumas los cánones de belleza irreales que nos bombardean, pues tienes el terreno perfectamente abonado para que surja un conflicto brutal con la propia imagen. Y ese conflicto, imagino, es la puerta de entrada directa a los trastornos alimentarios. Directa. Las fuentes hablan de la anorexia nerviosa. La definen como un trastorno donde se pierde más del 15% del peso de forma voluntaria. Apuntan a que suele aparecer entre los 14 y los 18 años, pero alertan de que cada vez la ven en edades más tempranas. Sí, cada vez antes. De hecho, citan un dato de la organización británica Childline que me ha dejado helada. A ver, El número de niños y adolescentes que piden ayuda por desórdenes alimenticios se ha disparado un 110% en solo 3 años. es una cifra tremenda. Tremenda. Tremenda y refleja lo que vemos en la consulta. Y para que quien nos escucha sepa identificarlo, las fuentes marcan 3 señales de alarma que no se pueden pasar por alto. Vale. La primera, obviamente, es el peso. Estar por debajo del 85% de lo que se considera sano. Lógico. La segunda es un miedo pánico a engordar. Un terror que no se va ni aunque la persona esté, bueno, en los huesos. Y la tercera, que me parece la más difícil de entender desde fuera, es esa distorsión de la imagen, ¿no? Esa es la clave del trastorno. El hecho de mirarse al espejo y verse con sobrepeso pesando 40 kilos. La pieza central es una distorsión perceptiva total, y las consecuencias de esto en el cuerpo son devastadoras. El organismo entra en modo supervivencia. ¿Y cuál es la primera señal? Pues una de las primeras es la menorrea, que es la desaparición de la menstruación. Básicamente, el sistema reproductivo se apaga, porque no hay energía para mantenerlo. Las fuentes describen más cosas que son aterradoras. Hablan de sequedad en la piel, anemia, caída del pelo e incluso de lanugo. Sí, Suena término científico. ¿Qué es exactamente y por qué aparece? Me parece que es una señal de hasta qué punto el cuerpo está en una situación límite. el lanugo es un vello muy fino, como una pelusilla, que crece por la espalda y los brazos. Es un intento desesperado del organismo por crear una capa de aislante térmico. ¡Ostras! Al haber perdido toda la grasa no puede regular su temperatura. Es, como dices, una de las señales más claras de que el cuerpo está al borde del colapso. Y a eso se suma el aislamiento social, la irritabilidad, los conflictos familiares. Es un infierno, para la persona y para quien la rodea. Espera, porque aquí viene algo que rompe muchos esquemas. Cuando se habla del perfil de la persona con anorexia, uno podría pensar en, no sé, alguien más rebelde o de un entorno desestructurado, Ya, pero las fuentes apuntan justo a lo contrario. totalmente. El perfil más común que describen es el de una buena estudiante, perfeccionista, muy exigente consigo misma. Pero con la autoestima por los suelos. Exacto. A menudo con síntomas depresivos. Suelen venir de familias de clase media, a veces con un estilo educativo, digamos, sobreprotector. Es esa autoexigencia, esa virtud llevada a un extremo peligroso. Se convierte en un arma contra una misma. Y la desproporción de género es brutal. 10 chicas por cada chico. Y en todo esto, la cultura y las redes sociales echan muchísima leña al fuego.
Uf, muchísimo. Los medios no paran de vender la idea de que delgadez es igual a éxito, pero lo de las redes ya es otro nivel, con retos como el Belly Button Challenge o hashtags como #ThinkSpire. Que es una mezcla de thin, delgado, e inspire, inspirar. Es la perversión total del lenguaje. Es increíble. Están literalmente brandeando una enfermedad vistiéndola de inspiración. Es un factor sociocultural potentísimo y confirma que las causas nunca son únicas. Claro. Hay una posible vulnerabilidad genética, están estos factores socioculturales y luego los individuales. Por eso el tratamiento es tan complicado. ¿Cuál es la primera barrera? La negación. Como indican los textos, la persona no cree tener un problema, lo que a veces obliga a ingresarla. El objetivo es triple: restaurar un peso saludable, corregir esa visión distorsionada y, algo clave, trabajar con la familia. Y junto a la anorexia, las fuentes analizan en profundidad el otro gran trastorno, la bulimia nerviosa. Mm, La describen como ese ciclo de atracones de comida seguidos de una culpa terrible que lleva a conductas para compensar. Vómitos, laxantes. Es un círculo vicioso muy destructivo que el texto explica muy bien. Empieza con una dieta muy estricta para controlar el peso. ¿Vale? Esa restricción genera una ansiedad por comer enorme. Llega un punto en que la persona no puede más y se da un atracón para calmarla. ¿Y después del atracón? Le invade una culpa y un asco por sí misma terribles. Y para solucionarlo recurre a la purga y se promete una dieta todavía más estricta. Y la rueda vuelve a girar. Y lo que dispara el atracón suele ser un estado de ánimo bajo, ¿no? Tristeza, aburrimiento. A menudo sí. Entonces, aunque las dos tienen en común ese miedo a engordar y la obsesión con el cuerpo, ¿cuál es la gran diferencia entre anorexia y bulimia? Pues la diferencia fundamental, y que cambia mucho el pronóstico, es la conciencia de la enfermedad. ¿A qué te refieres? La persona con anorexia no cree que esté enferma. Sin embargo, quien padece bulimia, como indican las fuentes, normalmente sabe que lo que hace no está bien, y sufre por ello. Entiendo. Desea ayuda, aunque le cueste mucho pedirla. Esto hace que, aunque la recuperación sea más lenta, el pronóstico del tratamiento sea mejor. Vale. Y la bulimia es más común, ¿no? Sí, y no siempre implica una delgadez extrema, por lo que a veces es más difícil de detectar. Si en los trastornos alimentarios vemos una lucha por el control absoluto sobre el cuerpo, las fuentes señalan que esa misma vulnerabilidad puede manifestarse de otras formas, buscando justo lo contrario: el escape, la evasión. Es una transición muy lógica, ¿sí? Y aquí es donde entra de lleno el consumo de sustancias. Exacto. El texto define las drogas como cualquier sustancia que altera el sistema nervioso y explica que su consumo continuado lleva a 3 conceptos clave. A ver. Tolerancia, que es necesitar cada vez más para sentir lo mismo. Dependencia física, cuando tu cuerpo te pide la droga para no sufrir el mono. Y dependencia psicológica, que es ese deseo irrefrenable de volver a sentir sus efectos. Para un padre, una madre o un profesor, ¿cuáles son esas señales de alarma que las fuentes marcan como inequívocas? Dan a una lista muy práctica. Hablan de cambios bruscos en los amigos, en la forma de vestir. En la música que escuchan. También, una caída en picado del rendimiento escolar, un humor mucho más irritable, pequeños robos en casa. Para conseguir dinero, claro. Y un cambio radical en los horarios, pasando a vivir prácticamente de noche. Son pistas que juntas dibujan un panorama preocupante. Y las fuentes describen la adicción como una especie de escalera descendente, ¿no? Efectivamente, citan un esquema que lo explica muy bien. El primer peldaño es la curiosidad, la prueba. El a ver qué pasa. Eso. El segundo ya es un consumo social, en fines de semana para encajar en el grupo. Pero a partir de ahí, la cosa se acelera. En el tercer escalón se empieza a buscar el efecto activamente, ya no es algo social. Y aparece el fracaso escolar. Ahí suele aparecer. En el cuarto se pierde el control, la vida empieza a girar en torno a consumir. Y en el último escalón ya ni siquiera se consume por placer, sino simplemente para no sentirse fatal. Y los factores de riesgo son, de nuevo, una mezcla de todo: sociales, escolares, familiares. Sí, el entorno es clave. La presión del grupo, el fracaso escolar, pero las fuentes ponen mucho el acento en la familia. Padres con adicciones, un ambiente violento o vínculos rotos. En cuanto a las sustancias, se centran en las 3 más comunes. Sí, el alcohol, que es la droga más extendida en Occidente.
La marihuana, de la que advierten que inhibe la memoria y la concentración. Una bomba para el aprendizaje, Totalmente. Y el tabaco. que es la segunda droga más usada entre los 12 y los 17 años. El inicio es casi siempre social. Por imitar, por sentir que perteneces al grupo. El problema es que la nicotina genera tolerancia muy rápido y se convierte en un hábito muy adictivo que luego se usa para calmar la ansiedad. Toda esta presión sobre la imagen, el rendimiento, el encajar, me pregunto cómo impactan el estado de ánimo general. Es aquí donde las fuentes empiezan a hablar de la depresión. Justo ahí, y hacen una aclaración importante. ¿Cuál? Que un adolescente esté triste, apático o irritable de vez en cuando es normal, forma parte del proceso. Claro, no hay que patologizarlo todo. Eso es. El problema, la señal de alarma, es cuando ese estado de ánimo bajo se cronifica, dura semanas, meses, e interfiere en su vida. Los síntomas que describen son un cóctel de problemas de comportamiento, psicológicos y físicos. Sí, aislamiento, caída de notas, sentimientos de no valer nada, de desesperanza, un cansancio extremo, insomnio. ¿Y qué puede desencadenar una depresión en un adolescente? Mencionan varios factores. Entornos familiares conflictivos, eventos estresantes como un divorcio o la muerte de alguien cercano, o un patrón de pensamiento muy negativo. Pero el texto subraya un dato que es, para tomarlo muy en serio. Dime. Los adolescentes con depresión tienen un riesgo mucho mayor de intentar suicidarse que los adultos deprimidos. Son más impulsivos y viven el dolor con una intensidad absoluta. Y eso los lleva al punto más delicado de todos, el suicidio. Sí, Las fuentes lo sitúan como la tercera causa de muerte en adolescentes, solo por detrás de los accidentes de tráfico y los homicidios. Es un dato brutal. durísimo. Y señalan una diferencia de género. Las chicas lo intentan más, pero los chicos, al usar métodos más letales, lo consiguen con más frecuencia. Sí, es una realidad terrible. Las fuentes analizan los rasgos y situaciones que se asocian a esta conducta. Hablan de perfiles con mucha inestabilidad emocional, pensamiento rígido de todo o nada, Alta autoexigencia, impulsividad. y muy pocas herramientas para solucionar problemas. Las situaciones que lo pueden desencadenar son muy variadas. Problemas familiares, una ruptura, el acoso escolar, a veces incluso cosas que desde fuera parecen triviales. Pero que para el adolescente suponen una amenaza catastrófica para su mundo. Exacto. Para cerrar este bloque de problemas graves, las fuentes nos ponen delante una última cifra demoledora sobre los accidentes de tráfico. Los adolescentes y jóvenes son más de la mitad de las víctimas y suponen el 40% de todos los muertos en la carretera. Es una barbaridad. Y los factores son la tormenta perfecta de la que hablábamos, inexperiencia, consumo de alcohol o drogas, chulería al volante. Una combinación letal. Y las consecuencias, como señalan, son dramáticas. No solo las muertes, sino la cantidad de lesiones cerebrales y medulares irreversibles que destrozan vidas. Entonces, con este panorama tan complejo sobre la mesa, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué podemos hacer? Pues las fuentes proponen acciones muy concretas. Para los trastornos alimentarios, aunque el tratamiento es cosa de especialistas, dicen que los colegios e institutos pueden hacer una labor de prevención enorme. ¿Con talleres y charlas? Sí, sobre alimentación sana y sobre todo sobre imagen corporal y espíritu crítico frente a las redes sociales. ¿Pero un taller en el instituto puede realmente competir con el bombardeo de Instagram y TikTok? Quizás no pueda ganarle la batalla solo, pero puede plantar una semilla de duda, de pensamiento crítico. Puede dar herramientas. Entiendo. Para el consumo de drogas, la clave que marcan es dar información veraz, sin paternalismos, y ofrecer acompañamiento. Y con los accidentes de tráfico lo mismo. ¿Los centros educativos son el lugar ideal para campañas de prevención? Y para el tema más difícil, el suicidio, ¿cuál es la recomendación? Aquí son muy tajantes. Ante la más mínima sospecha, hay que actuar. ¿Y qué es actuar? Actuar significa preguntar, directamente, con calma. ¿Estás pensando en hacerte daño? Hay que quitarse el miedo a que por preguntarlo le demos la idea, porque es justo al revés. Ya. Hay que evaluar si es una idea vaga o un plan concreto y, sobre todo, no dejar a la persona sola. Acompañarla. ¿Y qué no hay que hacer? No ignorar las señales, no juzgar, no soltar frases como «anímate» o «todo se arreglará». El único objetivo es escuchar y convencer a la persona para que acepte ayuda profesional. En resumen, si tuviera que sintetizarlo todo, diría que la adolescencia es una etapa de una vulnerabilidad altísima. Muchísima.
donde la presión social, los cambios internos y el entorno familiar y escolar son las piezas que determinan si el puzzle encaja o salta por los aires. Exacto. Por eso la idea final que se extrae de todo el análisis es que la prevención, la información y crear redes de apoyo fuertes, familia, escuela, profesionales, son la única salida. Claro. No se trata solo de que el adolescente aprenda a navegar estas aguas turbulentas, sino de que toda la comunidad que le rodea se implique y reme en la misma dirección. Y para terminar, una reflexión que nos dejan estas fuentes. Insisten mucho en la importancia de las campañas de prevención en los colegios e institutos. Sí, para casi todos estos problemas. Y esto nos lleva a una pregunta importante. Sabiendo que muchos de estos conflictos nacen de dinámicas familiares complejas, de la presión de toda una sociedad y de la salud mental individual, ¿pueden las intervenciones en el colegio ser de verdad la solución principal? ¿O son solo una pieza, necesaria pero insuficiente, de un puzzle mucho más grande que como sociedad todavía no hemos aprendido a montar?